presentado por Nimrod Ríos y Angélica Díaz. El ejercicio dice: un proyectil se dispara por una inclinación, ángulo de inclinación φ, con una velocidad inicial v sub 0 con un ángulo θ con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. A. Muestra que el proyectil recorre una distancia d por la pendiente, donde d es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de θ por el seno de θ menos φ, sobre g por coseno cuadrado de φ. Y b. Cuál es el valor de θ para que d sea un máximo y cuál es el valor de ese máximo. Entonces iniciaremos con las ecuaciones del lanzamiento parabólico. Sabemos que x va a ser igual a la velocidad inicial en x por t y que y va a ser igual a la velocidad inicial en y por t. Pero también decimos que de la figura podemos ver que la velocidad inicial en x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es θ porque es el ángulo de lanzamiento parabólico. De igual manera, la velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Ahora, teniendo esto, podemos sustituir la tercera y cuarta ecuación en las dos primeras, y así obtenemos que x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de θ por t, y que y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ por t. Ahora utilizaremos la ecuación de posición, que es y en función del tiempo igual al y sub 0 más la velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como y está en función del tiempo, vamos a despejar t. Por lo tanto, t va a ser igual a x sobre la velocidad inicial por el coseno de θ. Y al sustituir, entonces obtenemos que y en función del tiempo es igual a un y sub 0, a un y inicial, más la velocidad inicial en y, factor de x sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, menos g factor de x sobre la velocidad inicial por el coseno de θ al cuadrado sobre 2. Entonces, vamos a resolver primero ese factor cuadrado. Entonces obtenemos que y en función del tiempo es igual a y sub 0 más la velocidad inicial en y por x sobre la velocidad inicial por el coseno de θ, menos g por x al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ sobre 2. Pero entonces sabemos que ese y sub 0 es 0, por lo que la posición inicial del objeto es 0, 0. Ahora, vamos a resolver, o sea, vamos a sustituir la velocidad inicial en y, que teníamos que era la velocidad inicial, por el seno del ángulo, que era el seno de θ. Entonces nos queda como un y de t igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por x sobre la velocidad inicial por el coseno de θ, menos el factor que teníamos anteriormente. Pero sabemos también que esos dos valores se cancelan en la velocidad inicial. Por lo tanto, tenemos que y en función del tiempo va a ser igual a x por la tangente del ángulo θ menos g por x cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ. Ahora, necesitamos saber quién es el x sub 1 y el y sub 1. Por lo tanto, vamos a observar el triángulo ADB. Y de ahí obtenemos que x sub 1 va a ser igual a d por el coseno de φ y a y sub 1 que va a ser igual a d por el seno de φ. Y eso lo vamos a sustituir en la última ecuación que teníamos en la diapositiva anterior, lo cual nos da que
d por el seno de phi va a ser igual a d por el coseno de phi por la tangente de teta menos g por d por el coseno de phi al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Resolviendo el factor al cuadrado, obtenemos que d por seno de phi es igual a d por el coseno de phi por la tangente de teta menos g por d cuadrado por el coseno cuadrado de phi sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de phi. Ahora vamos a resolver esa tangente. Vamos a volver a poner esta tangente para que podamos cancelar ese coseno de teta. Por lo tanto, tenemos que quitar esa tangente y también resolver esa resta. Entonces lo que nos queda como d por el seno de phi va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta por d por el coseno de phi por seno de teta sobre coseno de teta menos g por d cuadrado por el coseno cuadrado de phi sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Y así podemos cancelar coseno de teta por el otro coseno cuadrado de teta. Lo que nos queda así como d por el seno de phi va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta por d por el coseno de phi por el seno de phi por el seno de teta menos g por d cuadrado por el coseno cuadrado de phi sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Y sabemos que esos dos factores que nos quedan en la parte superior de la división tienen como factor común a d. Entonces sacamos SD, factorizamos SD y obtenemos que d va a ser el factor de 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta por el coseno de phi por el seno de teta menos g por d por el coseno cuadrado de phi. Y podemos cancelar ese d a los dos lados de la ecuación. Así que obtenemos que el seno de phi va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta por el coseno de phi por el seno de teta menos g por d por el coseno cuadrado de phi sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. Ahora lo que vamos a hacer es despejar ese d y por lo tanto tenemos que pasar el dividendo a multiplicar al seno de phi. Y luego podemos pasar el factor de d al otro lado de la ecuación y de igual manera el factor que queda al otro lado de la igualdad pasarlo a la igualdad obteniendo así el g por d por el coseno cuadrado de phi igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta por el coseno de phi por el seno de teta menos 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta por seno de phi. Lo que podemos hacer ahí es que vemos que hay un factor común que es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el ángulo teta, factor de coseno de phi por seno de teta menos coseno de teta por seno de phi. Ahora debemos despejar totalmente a d, por lo tanto el factor g por coseno cuadrado de phi pasa a dividir todo el otro factor. Por lo tanto, d va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de el ángulo teta, factor de coseno de phi por el seno de teta menos coseno de teta por el seno de phi sobre g por coseno cuadrado de phi.
Y sabemos que el coseno de phi por el seno de teta menos coseno de teta por seno de phi es una identidad trigonométrica de seno de a menos b, donde a va a ser teta y b va a ser phi. Entonces de ahí obtenemos que d va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta menos el seno de teta menos phi sobre g por coseno cuadrado de phi. Y así obtenemos esa respuesta del ítem A. Ahora pasemos al ítem B, donde nos preguntan cuál es el valor máximo, o sea, cuál es el valor de teta para que D sea un máximo y cuál es el valor de ese máximo. Entonces tenemos que se conoce que el ángulo debe estar entre 0 y pi medios. En este caso obtenemos que tenemos un ángulo de lanzamiento y este caerá sobre una rampa que tiene un ángulo phi. Por lo tanto, para un D máximo, el ángulo debe ser, o sea, teta debe ser igual a 45 más phi. De igual manera, o sea, reemplazando esto en la ecuación, tenemos que ese D máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, factor de 1 menos seno de phi sobre g por coseno de phi. Y así se resuelve el ejercicio número 50 de este libro. Gracias.